EasyRisk es una plataforma en línea para gestionar riesgos operacionales. Esto se puede hacer de manera convencional con las famosas matrices o mapas de riesgos cualitativos, o bien, mediante simulación Monte Carlo. Esta última tiene algunas ventajas en comparación con el uso de matrices. Ve este ejemplo. Aquí hay una lista de 69 riesgos de un banco según el estándar de riesgos operacionales de Basilea II. Para cada uno de ellos, definimos campos como proceso y subproceso, tipo o categoría, causas, impactos, áreas de negocio. Con la definición de sus datos de frecuencia y severidad podemos determinar los elementos que definen la materialidad del riesgo y, por tanto, clasificarlo en una matriz de riesgos. Podemos entonces así visualizar el mapa de calor de riesgos inherentes y el de riesgos residuales. Esto permite detallar cada casilla del mapa y observar la composición de los riesgos de una organización. Inclusive, podemos definir que el riesgo sea cuantitativo. Esto es para que podamos ejecutar una simulación Monte Carlo habiendo definido parámetros para la frecuencia y el impacto de cada tipo de riesgo. Cuando definimos que un riesgo sea tratado de forma cuantitativa hay, a su vez, dos formas de obtener tales parámetros. Podemos invocar el criterio del experto, quien puede sugerir valores para la frecuencia anual media, y valores mínimos, más probables y máximos de la magnitud monetaria en el caso de materialización del riesgo. Alternativamente, EasyRisk advierte si hay suficientes eventos históricos en la base de datos para ese riesgo en particular. Así, calculará automáticamente los parámetros de frecuencia e impacto. EasyRisk se encarga, por detrás, de definir las dos distribuciones de probabilidad que utilizará para la integración de la frecuencia y la severidad, usando un procedimiento estadístico llamado convolución. Por medio de un histograma generado con miles de escenarios o iteraciones, 10.000 en este caso producidos en 1 o 2 segundos, se obtiene una representación detallada del riesgo. Su rango, su media, sus niveles de percentil. De hecho, el VAR de este riesgo operacional es calculado al 95% de confianza con su respectivo percentil. Ahora bien, lo interesante y poderoso es cuando agregamos riesgos. Por ejemplo, aquí, de los 69 tipos de riesgo de la lista original de Basilea II, 28 de ellos han sido escalados a cuantitativos. Al seleccionar, ya sea todos los riesgos o un subconjunto de ellos, se obtendrá un histograma agregado. De esta forma, se puede saber en un par de segundos todos los estadísticos que describen el agregado total de riesgos. Por ejemplo, aquí observamos un VAR operacional anual de 9.3 millones de pesos, con una confianza del 95%, a pesar de que la media de pérdidas por riesgos operacionales sería de 8.5 millones de pesos. Un gráfico de tornado de correlaciones lineales permite jerarquizar cuáles son los riesgos que están más altamente correlacionados con el valor total del portafolio de riesgos. De cualquier forma, creo que el gráfico que mejor resume el verdadero mapa de riesgos de esta institución financiera se visualiza en un gráfico de horizonte de riesgos. En este, observamos burbujas en un arreglo multidimensional. El eje vertical mide la frecuencia mediana de cada riesgo. El eje horizontal mide el impacto o severidad de cada uno. Así, por ejemplo, operaciones no autorizadas es un riesgo de alta frecuencia anual, mediana de 120 veces, pero con una severidad mediana por evento de aproximadamente 6.500 pesos. Por el otro lado, operaciones no reveladas es un riesgo de baja frecuencia mediana, 9 veces al año, pero con un impacto de más de 65.000 pesos por evento. Por mucho, el riesgo mayor de falsificación, con frecuencia mediana de 80 veces al año y severidad mediana de 21.000 pesos, genera el riesgo de mayor magnitud con mediana de 1.7 millones de pesos. Esto se valora en el tamaño relativo de la burbuja. Estas pueden ser evaluadas a cualquier nivel de percentil. Por ejemplo, con una confianza del 95%, el horizonte de riesgos de este banco se visualizaría así, apareciendo por ahí 1 o 2 riesgos más que no se veían en el panorama mediano, pero sí en escenarios extremos. De igual manera, es posible calcular la probabilidad de cobertura de las reservas. Por ejemplo, una reserva por pérdidas operacionales de 9 millones de pesos daría para cubrir los riesgos operacionales con un 84% de nivel de confianza. Este nivel de profundización en el análisis nunca puede ser logrado con los mapas de calor. La simulación,
Por el contrario, si permite tal análisis al incorporar una gran cantidad de variables y supuestos en el análisis. Esto da lugar a resultados más precisos y confiables. Además, con esta función de simulación, en EasyRisk, es posible representar la incertidumbre de los riesgos y la dispersión de los resultados posibles, lo que resulta muy útil para la toma de decisiones, la asignación de recursos y el desarrollo de estrategias de mitigación de los riesgos.